Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. No nos hemos recuperado del lanzamiento de los nuevos M2 Pro y M2 Max, unidos a la renovación de los portátiles de 14 y 16 pulgadas MacBook Pro y la renovación del Mac Mini más el lanzamiento del nuevo Mac Mini con M2 Pro, cuando justo al día siguiente, miércoles 18 de enero, Apple nos anuncia por sorpresa la renovación o el lanzamiento de un HomePod de segunda generación. Sí, un HomePod. El mismo HomePod que Apple discontinuó, dejó de vender, dejó de fabricar en diciembre del año 2022. Hace ahora justo un año y poco. Por lo tanto, de pronto nos hemos encontrado con que tenemos una nueva generación de HomePod renovado, con nuevas características, con nuevo chip, con nuevo sistema de sonido y que vamos a pasar a comentaros cómo es y a analizar. Y por supuesto, si merece o no la pena con respecto a la generación anterior. El nuevo HomePod tiene algunas cosas bastante interesantes. En principio es un modelo completamente renovado. Es un modelo que cambia incluso en lo que son los tamaños. De hecho, los tamaños exactos, ¿vale? Los leo directamente porque es difícil de memorizar. Es que el HomePod original, el grande, tenía un tamaño de alto de 17,2 centímetros y este nuevo es un poquito más pequeño, 16,8. Igual el diámetro del propio HomePod original era de 14,2 centímetros y este conserva el mismo exacto diámetro, por lo que es, insisto, un poquito más pequeño. A nivel de diseño, tiene una curiosa novedad y es que tiene una forma en lo que es la pantalla LED que tiene puesta. Sabemos que tiene una pantalla LED con 19 LEDs RGBs repartidos por un círculo para hacer como una especie de simulación, ¿no? De lucecitas, etcétera, cuando Siri responde, etcétera, cuando está haciendo cualquier cosa. Pues bien, esta pantalla, en vez de estar puesta de una manera que sobresale con respecto al propio altavoz en la generación anterior, ahora está como metida un poco hacia adentro con una pantalla que es totalmente recta, igual que sucede con los HomePod Mini. Por lo tanto, en este sentido cambia levemente. Sigue teniendo el mismo, lo que es la misma construcción de, pues es esa malla de tela que, pues sigue teniendo los colores blanco o negro y además en esta nueva versión parece ser, aunque la nota de prensa no lo pone de forma explícita, que podríamos tener la posibilidad de quitar el cable, de poder quitarlo y ponerlo de una manera concreta, porque en las especificaciones pone que uno de los componentes es el cable de alimentación. No sabemos, no obstante, al 100% si se podrá quitar o no, pero parece que podría llegar a quitarse. Lo importante aquí es que el anterior HomePod, que muchos se preguntarán por qué Apple lo discontinuó y ahora lo saca un año después, básicamente se dejó de fabricar porque utilizaba un procesador, un chip de Apple A8, un chip que ni tenía motor neural, ni tenía ningún tipo de optimización, ni nada. Es el mismo chip que tenían los iPhone 6 y 6 Plus. Claro, para aquel momento y para el tema de sonido era más que suficiente. Pero obviamente, en diciembre del año pasado, Apple dejó de fabricar este chip A8. Por lo tanto, no podía seguir no podía seguir fabricando el HomePod porque el A8 ya no se fabricaba. Tenemos un chip del año 2014 que, en fin, tiene aproximadamente 8 años, ¿no? Entonces es un chip que obviamente ya no se fabrica y a Apple no le dio tiempo, el equipo de Apple no le dio tiempo a poder renovar este HomePod como ellos querían renovarlo. Así que decidieron quitarlo de la fabricación porque, por lo que sea, no podrían dedicarse a todo y ahora han tenido tiempo para poder renovar este nuevo HomePod y de nuevo volvemos a tener un HomePod de gran tamaño. Un HomePod que
bueno, tiene algunas características que cambian. El nuevo sistema de sonido conserva el mismo altavoz de graves, un altavoz de larga excursión de 4 pulgadas, de 20 milímetros, que nos permite tener una muy buena calidad de sonido. Pero Apple ha cambiado la forma del propio altavoz, quitando elementos. El HomePod original tenía 6 altavoces de agudos con beamforming que permite modificar la forma de lo que es la onda de sonido en función de las características que tiene el propio sonido y del ambiente tal cual lo reciben los micrófonos que tiene. El HomePod, una de las características que tenía, es lo que se llama el sonido espacial adaptativo, o como queramos llamarlo, ¿vale? El Spatial Awareness, ¿vale? Que es una patente de Apple del año 2017, previa al HomePod, donde básicamente lo que hace el sistema es que emite el sonido a través de los altavoces y el propio HomePod se escucha a sí mismo, y en función de lo que tarda el retorno del sonido y cómo capta ese sonido que él mismo está emitiendo, es capaz de saber dónde está colocado. Si yo lo coloco al lado de una pared, por ejemplo, y por lo tanto hay una parte del altavoz que rebota el sonido en la pared, con estos algoritmos es capaz de detectar que está pegado a la pared y por lo tanto le va a dar salida de una manera más clara a los altavoces que no están pegados a una pared, para aprovechar lo que es la espacialidad del propio sonido. Esto lo sigue conservando, pero ha reducido el número de altavoces. Ahora no tiene 6 altavoces de agudos como el modelo anterior, sino tiene 5. Apple ha eliminado uno de ellos. Y de igual manera ha reducido los micrófonos de 6 micrófonos que estaban alrededor del HomePod a 4. Entendemos que porque estos altavoces y micrófonos son de una mejor calidad y por lo tanto no es necesario poner tantos para hacer la misma funcionalidad. Así que pues esto sería un poco lo que es el propio HomePod en sí. La otra gran diferencia que tiene respecto a lo que es el sonido es que cuenta con un procesador S7, el mismo procesador que tiene el Apple Watch Series 7, no el 8 último. Esto hace que el chip, que es el que incluye también los elementos de comunicación, soporte solamente Wi-Fi 11N, es decir, Wi-Fi 5, no soporta el Wi-Fi 6 y también soporta Bluetooth 5. Pero además a este nuevo altavoz le han incluido cosas que el original no tenía, aunque sí tenía o sí tiene el HomePod Mini. Por ejemplo, tenemos el nuevo estándar Matter, que también va a ponerse en los modelos anteriores porque es una actualización de software, el nuevo sistema Matter de domótica, y además también va a tener Thread, cosa que no tiene el modelo anterior, y también le han incluido un chip U1 de banda ultra ancha, de forma que es la forma que tiene de detectar cuando ponemos el iPhone encima para que se traspase lo que estamos oyendo en el iPhone al HomePod, igual que sucede ahora con el HomePod Mini. De igual manera también le han metido sensores de temperatura y humedad, sensores que también estaban en el HomePod Mini. Cuando iFixit le hizo el destripe al HomePod Mini, vio que tenía estos dos sensores, pero que estaban deshabilitados. Pues obviamente así es, se ha confirmado hoy que efectivamente estos sensores del HomePod Mini estaban deshabilitados, sensores que serán habilitados la próxima semana del 23 de enero, una actualización del HomePod que activará los sensores de humedad y temperatura en los actuales HomePod Mini y que, pues obviamente, hará que también funcionen en el nuevo HomePod que incluye estos sensores. El HomePod original no tiene estos sensores. Por lo tanto, pues tenemos aquí una serie de características muy interesantes. Otra cosa nueva que tiene el nuevo HomePod es un acelerómetro, que lo que básicamente va a hacer es detectar el lugar o la orientación donde está colocado un altavoz para que cuando haya cambios en dichos valores del acelerómetro pueda detectar que has cambiado de ubicación el altavoz y entonces pueda recalibrar el sonido para que pueda adaptarse a la nueva ubicación. De forma que si yo lo coloco en un sitio y lo muevo a otro, el acelerómetro, al cambiar los propios valores, incluso cuando esté apagado, ¿vale? Si yo lo apago y tiene unos valores y al volver a encender el acelerómetro le da unos valores distintos de
inclinación, posición, rotación, etcétera, pues entonces sabrá que se ha cambiado la posición y volverá a recalcular el elemento, cosa que en los HomePod originales también se hacía, pero de una manera algo más arcaica, ¿vale? Volviendo a hacer cada X minutos la recalibración de sonido, lo cual era un proceso que no era muy eficiente. Ahora lo va a hacer de una manera que es más eficiente. Y por lo demás, es que poco más tiene. Es decir, se va a oír algo mejor que el HomePod original. Tiene una serie de características. Por ejemplo, el HomePod original ya tenía sonido lossless, este también lo tiene. El HomePod original también tenía sonido espacial, es decir, sonido con Dolby Atmos, este nuevo también lo tiene. Por lo tanto, las características son muy parecidas. El HomePod original se ha ido actualizando a nivel de software y ha ido soportando todo lo que este nuevo HomePod tiene, salvo aquellas características que están añadidas con respecto a lo que no tenía, es decir, el Ultra Wideband, el Thread, en fin, el tipo de lo que es el sensor de temperatura, el sensor de humedad, cosas que el HomePod original no tiene. Pero a grandes rasgos no hay muchísima diferencia. Es de nuevo una actualización menor para que aquel que esté interesado en este altavoz pueda comprarlo. Estos altavoces, de nuevo, funcionan muy bien con todo el ecosistema de Apple. Podemos conectarlos al Apple TV, podemos emparejarlos. Pero solo pueden emparejarse altavoces de la misma generación. No puedo emparejar un HomePod de segunda generación, de los nuevos que acaban de salir, con un HomePod de primera generación de los clásicos grandes. No se puede, porque la forma de emparejado que tiene cada modelo es diferente. Los HomePod 1 se emparejan por Wi-Fi, los HomePod 2 se emparejan por Ultra Wideband. Por lo tanto, la forma de sincronización es distinta y Apple no ha permitido una retrocompatibilidad en este segundo modelo, por lo que las parejas solo pueden hacerse entre dispositivos del mismo tipo, cosa que ya pasaba con los HomePod Mini. Yo no puedo hacer una pareja de altavoces entre un HomePod grande y un Mini, tengo que hacerlo entre dos Minis, entre dos HomePods de primera generación o entre dos HomePods de segunda, pero no puedo hacerlo entre distintos. Otra cosa es el sonido AirPlay en distintas habitaciones. Sí puedo hacer que varios altavoces de distinta gama o de distinto tipo, de distinta generación, puedo poner un HomePod Mini en una habitación y un HomePod de segunda generación, y en otra habitación un HomePod de primera con otro HomePod Mini, y puedo hacer que suenen los altavoces con el mismo contenido musical sin estéreo, ¿vale? Sino simplemente que reproduzcan lo mismo en las distintas habitaciones o en toda la casa. Aquí da igual la generación, ¿vale? Pero para hacer un par estéreo en el que se repartan el sonido para crear una imagen estereofónica, necesito que sean el mismo dispositivo de la misma exacta generación de dispositivo. Otra de las características que tiene este nuevo HomePod y que no queda claro si va a ser también una actualización de software que permita que tenga esta funcionalidad tanto el HomePod Mini como el HomePod de primera generación, en principio no queda claro con la documentación que tenemos de Apple, es que tiene una detección de sonidos. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de primavera, ahora no, porque es una actualización que vendrá después, a partir de primavera habrá una actualización de los estándares de la aplicación Casa y de los soportes que tiene para domótica, y a partir de ahí lo que tendremos es la posibilidad de la detección de sonidos de manera conservando toda nuestra privacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué supone esta detección de sonidos? Supone que si yo tengo por ejemplo, una alarma de detección de incendios que cuando tiene cuando hay mucho CO2 o mucho humo, etcétera, etcétera, salta y empieza a sonar, el HomePod va a ser capaz de escuchar esta alarma y entonces enviarnos una notificación push a los dispositivos indicándonos que está sonando una alarma en casa de tal tipo, ¿vale? Esto es una funcionalidad que no estará disponible cuando este HomePod salga a la venta, que va a ser el próximo día 3 de febrero. A partir de esa fecha estará disponible en todos los países que ya tienen HomePod a un precio de $299 antes de impuestos o 349 €
en Europa impuestos indirectos incluidos. Obviamente se venderá en España. En México por 6.899 pesos. No obstante, en México no hay fecha de lanzamiento. Te dice que consultes más adelante para ver cuándo puede comprarse. Aquí en España sí se puede comprar con fecha oficial a partir del 3 de febrero. Pequeños detalles, pero esto ya forma parte de lo que es el ecosistema del HomePod. Tiene soporte de eARC con el Apple TV 4K de segunda generación o posterior, de forma que podemos tener el audio de retorno del televisor y oírlo a través de los altavoces, cosa que, insisto, ya tenían los HomePod anteriores. O, por ejemplo, también tenemos la prestación Buscar del HomePod, en el que si no encuentro mi teléfono, le puedo decir al HomePod, oye, ¿dónde está mi iPhone? Y hará sonar un sonido como si tuviéramos un Apple Watch, que se puede hacer igual, para que sepamos dónde está el teléfono. Por lo demás, pues básicamente muy parecido al HomePod que ya teníamos, pero con una pequeña renovación, un chip más eficiente, porque para sonido con un chip del Apple Watch es más que suficiente, una pequeña mejora de todo lo que es el ecosistema de sonido, ha reducido altavoces y ha reducido micrófonos levemente, pero entendemos que habrá mejorado en cuanto a la calidad de los mismos. En fin, una pequeña y necesaria renovación para que pueda volver a estar disponible este HomePod para todo el mundo. Y poco más. Desde luego, pues bueno, a este paso yo ya, si el jueves 19 anuncian el AirPower, yo ya directamente me retiro. Pero bueno, el caso es que desde luego es muy bienvenido este nuevo dispositivo. El HomePod, a mí personalmente, que tengo el de primera generación, desde que salió, incluso antes de que se vendiera en España, la verdad que, insisto, es un dispositivo que siempre me ha gustado, es un dispositivo que se echaba de menos y que vuelve a estar disponible para que podamos comprarlo con esas pequeñas mejoras que siempre son agradecidas y que desde luego pues nos van a permitir poder disfrutar de un altavoz que realmente suena bien. Es decir, este altavoz, más allá del tema de la domótica, que también funciona con un HomePod Mini, que por cierto ha subido levemente el precio a 109 euros en España, en Europa, este HomePod es un altavoz para audiófilos, para gente que le gusta la música y que quiere disfrutar de esa música, aunque obviamente, y aquí ya sé la pega que me van a poner, no tiene ecualización personalizada. Los perfiles de ecualización se pueden configurar de manera directa sobre la aplicación de Apple Music si utilizamos esta, o en lo que son los propios controles del teléfono, pero la ecualización, o si usamos a Siri para oír directamente desde Apple Music, la ecualización es automática, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor esto no es algo que a mucha gente le guste, pero desde luego yo estoy muy contento, el sonido es maravilloso y estoy seguro que este nuevo valdrá mucho la pena. Si tienen cualquier duda, consulta, lo que sea, ya saben que pueden escribirnos algún comentario si nos ven en YouTube, y nos oímos pronto. Por favor, denos un like, suscríbanse en el podcast o en YouTube o donde sea, y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.